Buenos días a todos, mi nombre es Selva Ábalos y estoy haciendo el doctorado en la FAUBA. Soy becaria de Paraguay y voy a presentar una parte de los resultados de mi tesis de doctorado. El título de la tesis es Eficiencia de uso del agua de cultivares de soja desarrollados para la Pampa Central Argentina, efectos del mejoramiento genético y del ambiente. Mis colaboradores son María Elena Otegi, Alfredo Cirilo y Alan Severini. Bueno, como sabemos, ante el aumento de la demanda mundial de alimentos, debido al incremento de la población esperada para el 2050, nuestro desafío es duplicar la producción de alimentos que tenemos actualmente. Entonces, ¿cómo podríamos aumentar esa producción sin extender la agricultura hacia los ambientes más frágiles? La alternativa que tenemos es aumentar el rendimiento en los ambientes más aptos. Entonces, es importante efectuar estudios sobre ganancia genética para los rasgos secundarios en el ambiente en el cual estos fenotipos fueron seleccionados. Y en particular cuando se trata de evaluar respuestas a algún tipo de estrés. Es casi inexistente los conocimientos de los efectos del programa de mejoramiento genético sobre los determinantes fisiológicos del rendimiento del cultivo de soja en la región. Y la única evidencia disponible corresponde a condiciones potenciales de crecimiento que fueron evaluados por De Felipe y colaboradores, siendo nula la información referida al requerimiento y al consumo de agua. Entonces, el objetivo de nuestro trabajo fue caracterizar la productividad de la biomasa total del cultivo, el consumo de agua y la eficiencia del uso de agua de un grupo acotado de variedades de soja pertenecientes a los grupos de madurez 4 y 5 que fueron liberados al mercado argentino entre 1982 y el 2016. Para cumplir con esos objetivos, lo que hicimos fue elegir 14 variedades de las más representativas del mercado local para esta zona y hicimos unos ensayos durante 2 campañas contrastantes en el INTA Pergamino. Los años de evaluación fueron en 2016, con unas precipitaciones alrededor de 800 milímetros, que fue bastante para la campaña, y para el año 2, que fue de 350 milímetros aproximadamente. La fecha de siembra para el primer año fue el 23 de noviembre y para la segunda fecha fue a mediados de noviembre. El diseño del experimento fue un diseño en bloques completamente aleatorizados y cada unidad experimental consistió en una parcela de 6 surcos por 5 metros y la densidad de plantas fue de 30 plantas por metro cuadrado. Las mediciones efectuadas para esta evaluación para estos datos que estamos presentando, son biomasa total aérea en diferentes etapas del cultivo en R1, R3, R5, R6 y R7. Y también la evapotranspiración del cultivo desde emergencia a R7, que fue medida a través de una sonda de neutrones con una profundidad de 2 metros. Además de eso, vamos a presentar los datos de rendimiento que fueron hechos en R7. Los datos se analizaron tanto la acumulación de biomasa como el consumo de agua por medio de modelos sigmoides ajustados como regresiones jerárquicos bayesianas en STAR a través de un paquete de RNSDR. Y a partir de eso se calcularon las tasas de crecimiento del cultivo y las tasas de evapotranspiración del cultivo y sus respectivas funciones sigmoides. Después de eso se calculó la eficiencia de uso de agua como el cociente entre la tasa de crecimiento del cultivo máximo y la tasa de la evapotranspiración del cultivo máximo. Bueno, lo que hicimos fue corrimos varios modelos y vimos vimos los efectos del año, del genotipo y si es que había interacción entre genotipo y año, tanto para biomasa como para consumo de agua. Entonces, tenemos aquí el año de liberación y las variedades. Y tenemos los datos de evapotranspiración del cultivo, la biomasa, la eficiencia de uso
la evapotranspiración del cultivo máximo, tasa de crecimiento del cultivo máximo y la eficiencia de uso del agua para producir biomasa. Como podemos ver, aquí no existen diferencias, el modelo no arrojó diferencias en cuanto a la producción de biomasa. Vemos que todas las variedades tienen una biomasa común, tanto para el año 1 como para el año 2, o sea, solamente difieren por año. Y también vemos que la tasa de crecimiento máximo del cultivo fue igual para todas las variedades y solo difirió entre años. Vemos que el promedio de las variables difiere bastante entre años. En esta figura vemos la evolución de la biomasa en kilogramos por hectárea y el tiempo desde días de emergencia hasta cosecha. Los puntos rojos corresponden al año 1 y los puntos azules al año 2. El modelo dice que no existen diferencias entre variedades, pero sí existen diferencias entre años. Entonces, aquí tenemos la figura del progreso de biomasa y el año. Y para los 2 años, los puntos rojos, el año 1 y los puntos azules, el año 2. Vemos que el promedio de la biomasa en el año 1 llega a cerca de 15.000 kilogramos por hectárea y para el año 2 de 9.500 kilogramos por hectárea aproximadamente. De modo ilustrativo ponemos las etapas fenológicas del cultivo. Muestreo en R1, en R3, en R5 y en R7. También en esta figura, a partir de esto, tenemos la tasa de crecimiento del cultivo y los días desde la emergencia, a partir de la sigmoidea de la biomasa. A partir de la biomasa, derivamos la sigmoidea para la tasa de crecimiento y para cada año. Y para el primer año tuvimos un valor de 247 kilogramos por día y para el segundo año fue de 145, o sea, fue bastante menor. En cuanto a la evapotranspiración del cultivo, aquí tenemos el consumo acumulado, los días de emergencia, el punto rojo sigue siendo el año 1 y el punto azul sigue siendo, los puntos azules siguen siendo el año 2. Tenemos para las 14 variedades durante las 2 campañas. Lo que sí, el modelo arrojó, el modelo dice que existen diferencias entre las variedades y también entre los años, pero no existe interacción entre ellas. Aquí, por ejemplo, podemos observar que estas variedades son bastante contrastantes. La NA4990RG tiene un consumo menor que la 5.8i, y como habíamos visto anteriormente, que la biomasa era igual para todas las variedades, entonces podemos decir que la NA4990RG utiliza el agua de forma más eficiente para producir la misma biomasa. En esta figura tenemos entonces la eficiencia de uso del agua, en este eje, y aquí el año de liberación de las 14 variedades liberadas entre 1982 y el 2016. Aquí observamos las variedades que contrastaron más, la NA4990 y la 5.8i. Esta relación, si bien tiene un recuadrado bajo, se observa un intervalo de credibilidad de negativo 0,01 y 0,04 kilogramos por hectárea por año. Lo que dice es que hay una probabilidad de que este valor, el modelo dice que la probabilidad de que este valor sea mayor a 0 es de un 80%. Y la pendiente es de 0,2. Entonces podemos decir que existe una ganancia en la eficiencia de uso del agua de 0,02 kilogramos por hectárea por año, kilogramos por hectárea por milímetro por año, y vemos una tendencia de que las variedades modernas consumen menos agua y son más eficientes en cuanto al consumo de agua para producir biomasa.
Podemos concluir entonces que la eficiencia de uso del agua fue ajustado por el año, siendo año 1 mayor que año 2, y pese a que las variedades no difirieron en cuanto a la producción de biomasa, se observó una leve tendencia de las variedades modernas a consumir menos agua en todo el ciclo. Y existe una tendencia mayor en la eficiencia de uso del agua a medida que aumentó el año de liberación, con una pendiente de 0,02 kilogramos por hectárea por milímetro por año, que nunca antes había sido reportado en soja creciendo a campo. Bueno, muchas gracias por su atención. Muy bien.